Vamos a hacer algunas operaciones con las horas y después vamos a ver también algunas funciones que ya Excel tiene por default. Así que, por ejemplo, aquí en este ejercicio tengo los días de la semana y la entrada de alguna persona y la salida de esa misma persona. Entonces vamos a calcular las horas trabajadas y al final vamos a calcular el total de horas trabajadas que hizo una persona, un empleado, en una semana considerando de lunes a viernes. Tenemos una hora de entrada y tenemos una hora de salida, las 8:30, 8:45, 9, 8:20, 8:50 y las salidas son las 16:40, las 17, 15, 17:30, 16:20 y 18. Entonces yo quiero saber cuántas horas trabajó considerando que fue un horario de tiempo completo, no tuvo descansos, no tuvo hora de comida y para eso entonces vamos a ver cómo se calculan. Como lo hemos comentado en videos anteriores, al final de cuentas las horas se representan por números decimales, es un número decimal que si yo le resto a una hora de salida que va a ser más alta, una entrada que va a ser un poco más baja, nos va a dar una diferencia en decimal y eso lo vamos a convertir en horas. Que aquí como tal yo puedo hacerlo directamente a la hora de la salida, que está en C3, le voy a restar la hora de entrada y voy a dar Enter y me dice que 8:10, aquí esto lo voy a borrar, me dice que de las 8:30 a las 16:40 fueron 8 horas con 10 minutos y después 8:15, después 8:30, 8 y 9. Así es que ya tengo el total de horas trabajadas en la semana y vamos a ver cuánto fue en total. Entonces voy a aplicar una suma del total de horas. Y me dice que son 16,5, entonces aquí tengo un 16,5, pero esto a lo que tengo entendido me representa que son las 6 de la tarde con 5 minutos, ok, pero yo quiero el total de horas, entonces tenemos que dar un formato para que nos muestre la suma de las horas, incluso de los minutos cuando haya que sumarlos. Para eso vamos a ir aquí a nuestra cinta de opciones en la pestaña Inicio, en el grupo de número y vamos a darle clic a esta flechita que está mostrándose hacia abajo. Vamos a esperar un ratito a que abra. Ok, una vez que nos abre, nos va a aparecer este cuadro de diálogo que se llama formato de celdas. Nos vamos a ir a la parte de personalizada y aquí tenemos que el formato es horas, minutos y segundos. Vamos a buscar uno en el que estén las horas en corchetes para que haga la suma. Aquí ya nos aparece horas entre corchetes, después los minutos y después los segundos y voy a dar clic en aceptar. Y ahora sí me hace la suma del total de horas, que son 42 horas con 5 minutos los que han sido trabajados y ya no me aparece como tal un 16,5. Vamos a ver, vamos a regresar y vamos a ver a qué se refiere con esto. Aquí me está diciendo que es 16,45, pero vamos a ver realmente cuál es el valor que tiene esta celda para darnos una idea. Entonces, está tomando como tal únicamente el decimal, pero tiene un 1, o sea que aquí en este 1 ya está representando algunas otras horas, está representando 24 horas más. 24 horas más las que se trabajaron aquí, que son aproximadamente 18, pues ya son el 75. Entonces, en teoría tenemos este número. Aquí se representa nada más con el decimal que representa la hora, pero pues tenemos un día completo con el punto 75 y por eso es que tenemos que dar el formato como lo hicimos anteriormente en personalizada, el formato de horas entre corchetes para que nos haga la suma como tal y así es como nos da el número 42. Vamos a hacer otro que es de tiempo trabajado. Aquí en este tiempo trabajado pues tenemos una hora de entrada. Aquí estos datos son nada más meramente demostrativos
porque en un ejercicio creo que son más de 24 horas las que se trabajaron de manera continua. Entonces, aquí tenemos la hora de entrada, la hora y el día de entrada, que esto también está representado por un número entero con un decimal. ¿Cómo hacemos que se muestre la hora y la fecha, ambos en la misma celda? Podemos hacerlo como aquí, podemos representarlo con el entero y con el decimal. Vamos a seleccionarlo y vamos a irnos a formato de número y vamos a seleccionar la opción personalizada. Aquí en personalizada pues tenemos todas las opciones que podemos seleccionar de acuerdo también a nuestro tipo de dato. Podemos seleccionar el día, el año a 4 dígitos, por ejemplo, perdón, el mes a 3 dígitos y después el año a 2 dígitos separado por guiones, únicamente el día y el mes. Así es que tenemos una serie de formatos que nosotros podemos utilizar. Yo voy a buscar el que diga día, mes y año, pero aparte agregue las horas y los minutos. Si yo quiero agregar también, por ejemplo, los segundos, puedo darle clic aquí en tipo, 2 puntos y puedo agregarle S y S de segundos. O puedo agregar únicamente las horas, borrando todo lo demás. Y ahí las horas a 2 dígitos, pero también quiero los minutos y también quiero los segundos. Así que le voy a dar clic en aceptar. Y listo. Ya aquí lo tenemos, entonces a formato, día, mes y año, espacio, horas, minutos y segundos. Ok, ya después tengo la cantidad de horas trabajadas, que aquí trabajaron 9, después 15 y después 27. ¿Cómo puedo yo sacar cuántos son la cantidad de días y cuánto es la cantidad de horas? Así es que para esto vamos a usar nada más una función matemática en la que para los días pues necesito saber cuántos días fueron, cuántos días realmente han sido los que se trabajaron, y si no, pues que me ponga un 0 y la cantidad de horas. Por ejemplo, aquí sería en un día y 3 horas. Primero voy a sacar el número de días, que podría ser haciendo la división entre un 24. Voy a calcular haciendo una división, u otra forma sería sacar el entero de este dato de aquí. Y el entero, como recuerdan, el 24 se representa por un 1. Entonces, aquí sería un poquito más de 1, aquí sería menos de 1 porque únicamente está representado por el número decimal. Entonces, si yo saco el entero de mi hora en este formato, voy a darle aquí un formato general, me dice que esta hora es .375 y .625, pero la última es 1.125, entonces es un día más esta cantidad transformada en horas. Así es que sacando yo el entero de este número puedo obtener el número de días. Ok, voy a regresar a un formato, bueno, al formato anterior, control Z, y listo. Entonces ahora ya tengo el número de días trabajados. ¿Cómo obtengo el número de horas? El número de horas puedo hacerlo calculando únicamente el residuo, lo que me sobra al dividir esto entre 1, en este caso, o 24, que son las 24 horas. Para esto puedo usar la función residuo y me va a pedir el número, la cantidad de horas y el número en el que lo voy a dividir. Como aquí como tal no estoy teniendo las 24 horas, sino el 1 representado en horas, pues voy a poner el 1 y listo. Aquí ya me da el número de horas. Únicamente fueron en este caso 0 días y 9 horas, 0 días y 15 horas. Y por último sería un día con 3 horas, que aquí sería un día con 24 horas, más 3 horas serían 27 horas. Perfecto, vamos a continuar, que tenemos algunas funciones que ya están predeterminadas por Excel, como es el hoy, el ahora, el año, mes, día, fecha, hora, minutos, segundos y el NS hora. Vamos a nada más a calcular estos que tenemos aquí. Por ejemplo, para saber la fecha de hoy, podríamos poner nada más igual, hoy, y cerramos paréntesis y nos trae el día de hoy. Para calcular el ahora voy a poner igual, ahora, cierro paréntesis y me da la hora, la fecha con la hora. Entonces aquí me da las dos informaciones, la fecha junto con la hora. Así es que tenemos aparte el hora, que vamos a poner igual, nada más igual, hora,
y el número de serie. Entonces aquí tengo que poner, por ejemplo, seleccionar una hora y me da el número 17. Entonces, la hora de esta serie son 17. ¿Por qué? Porque tengo que las 5 en teoría son las 17 horas. Así es que tenemos algunos atajos para poner, por ejemplo, la de hoy, ahora, no, la de ahora no, y la de hora. Va a ser control con punto y coma, o en este caso yo lo agregué la coma directa, y me da que es 4, bueno, me da la fecha de hoy. Ya aquí se volvió a recalcular el hora, y tenemos también que podemos calcular aquí la hora, que es con control más shift más punto. Entonces voy a aplicarle al control más shift y al punto y me da la hora. Así que tenemos estos accesos directos para calcular el hoy y la hora. Perfecto. Entonces vamos a ver que también tenemos el año, mes, día y fecha, y hora, minuto y segundo, de acuerdo a una fecha o a una hora. O sea, es que yo puedo descomponer esta fecha que tengo en el año, en el mes, en el día, y después volver a recalcular una fecha y hacer lo mismo con el hora, sacando la hora, los minutos e incluso los segundos. Para esto voy a usar la opción año y me pide el número de serie, que es como tal la fecha, y me dice que el año únicamente es 2021. Después tenemos el mes, que es como tal la función mes, y el número de serie, que es la fecha, y es un 10 el mes. Por último, vamos a calcular el día, que me pide también el número de serie, y voy a poner aquí el número de serie que está en E3 y es el 13. Entonces ya desglosé una fecha en año, mes y día con las funciones correspondientes, pero pues también puedo armarlo con base a ellas usando la función fecha, en el que me pide el año, después me pide el mes y por último el día, y arma la fecha. De la misma manera lo voy a hacer con hora, usando la función hora, minuto y segundo. Aquí en este caso no era el 17, únicamente es el atajo para traer la hora en la que estábamos. Así es que la hora funciona para calcular la hora como tal de un número de serie. Así es que voy a poner hora y selecciono el número de serie. Entonces las 5 p.m. la hora como tal es el 17. Vamos a ver qué minuto es. Entonces ponemos como tal minuto del número de serie, que es la hora, y es el minuto 25. También podemos sacar el segundo o los segundos, que es segundo del número de serie, y me dice que es un 12. Entonces aquí si vemos en la barra de fórmulas dice que son las 5:25 con 12 p.m. Así es que los segundos son el 12 que tenemos aquí. Después tenemos por último el NS, hora, que dice convierte horas, minutos y segundos dados como números en un número de serie de Excel con formato de hora. Entonces aquí me pide la hora, el minuto y por último el segundo. Doy enter y me regresa el número de hora, que es similar a lo de fecha con los datos que le pasamos de año, mes y día. Así es que con esto terminamos la parte de ver los formatos de fecha y de hora y algunas operaciones que se pueden hacer con ellos.